Hola amigos, vamos a continuar con el video de la reparación de la máquina Singer 1280. Les recuerdo que son grabaciones de video de reparaciones completas sin pasar ningún detalle absolutamente, por lo cual esto prolonga mucho mis videos. Si alguna persona le quiere aprender con videos de 3 a 5 minutos, que le busque por otro lado. Aquí son clases extensas y algunos me sugieren que haga videos de 15 a 20 minutos. Si así lo hiciera, tendría que hacer 15 a 20 sesiones para una reparación de una máquina. Así es que aguanten un poco, si no les gusta, búsquenla por otro lado. Yo voy a seguir con mis propias normas. Aquí yo soy el maestro. Yo pongo las reglas. Ustedes son los alumnos. Les gusta, se queda. Si no les gusta, le buscan por otro lado. Bien. Este. Hago la aclaración protocolaria de que yo no le pongo música a mis videos. Desgraciada y desafortunadamente, tengo vecinos que ponen música en sus casas y negocios. Por lo cual, si YouTube con sus algoritmos y también con sus autores que aparecen reclamando derechos de autor y sus jueces que supuestamente velan por las causas dignas de un autor, se les ocurre violentar eh, a las personas, en este caso a mi persona, para adjudicarme derechos de autor que yo no violo, están incurriendo en un delito. Ni YouTube, con todas sus plataformas, con todos sus algoritmos, debe de someter a nadie en la esclavitud, como para que tenga que someterme aceptando que violo derechos de autor cuando no sucede tal cosa. No estamos bajo ese régimen, ni YouTube tampoco, ni el algoritmo de YouTube, ni ningún autor, ni ningún juez va a someter a la constitución de mi país a sus criterios. Así es que yo no violo derechos de autor y no tiene derecho ninguna persona a hacer un señalamiento tal, ni tampoco ningún algoritmo a hacer un señalamiento tal. No estamos bajo un régimen de esclavitud. Así es que vamos a seguir adelante. Bien, espero hoy terminar con la reparación de esta máquina de coser. Recuerden que tuvimos una poca de dificultad para armar la parte de arriba debido a que tenía muchas piezas que yo no conocía y que tuve que retirar de su lugar para poder sacar el engrane, y no solamente para sacarlo sino también para colocar el engrane nuevo. Intenté no quitar todo, no retirar todo, pero al momento de poner el engrane, retirarlo fue fácil. Retirarlo fue muy fácil, pero ya para ponerlo no, tuve que terminar de desarmar la parte superior de la máquina para poder colocar el engrane vertical nuevo. Ya se puso, ya se armó algunas piezas por no conocerlas, por ser la primera vez que desarmo esas partes en esta máquina, porque no estoy obligado a conocerlo todo. Pues tuve que eh, recurrir a mi propio video para reconocer o recordar dónde estaban las piezas y entonces sí colocarlas en su lugar. Bueno, el caso es que ese problema ya fue saldado y ahora lo que sigue es armar la parte frontal que viene, esta parte de acá, vaya, de la máquina. Esta parte de la máquina falta terminarla, falta armar todo lo de aquí para luego proceder a poner a tiempo la máquina, ponerle la banda abajo, proceder a poner a tiempo la máquina y ya echarla a andar. Así es que
continúen en este video. Les agradezco por su preferencia, les agradezco porque tienen paciencia también. Toda persona que diga que hablo mucho, váyase al carajo, no lo voy a eliminar, lo voy a bloquear inmediatamente, de nada servirá su comentario. Toda persona que me quiera capacitar o enseñar a mí también, también lo voy a eliminar y lo voy a bloquear. Así es que evítense la pena de que haga eso y vamos a continuar ahora sí con la clase. Bien, lo primero que vamos a poner en esta máquina ahorita, lo primero que debemos de poner es el tirahilo, porque es la parte que se encuentra más al fondo de todas las piezas que lleva la máquina aquí. Bien, vamos a poner el tirahilo y separé las piezas para no confundirme mucho y las tengo todas bien apartaditas aquí. Así es que vamos a buscar el tirahilo para ponerlo. Voy a ponerlo en pausa mientras que localizo el tirahilo. Antes de poner el tirahilo, se me olvidaba, no he puesto el devanador, pero el devanador es fácil de poner. Recordemos que este perno tiene una parte plana en el cual debe de incidir el tornillo opresor. De hecho, ahí está la marca donde estaba el tornillo opresor anteriormente. Y lo mismo vamos a hacer, vamos a colocar esa parte plana hacia aquel lado, porque para este lado está el opresor, claro. Entonces lo vamos a poner. Y una vez que lo pongamos, ya lo puse, disculpen si me desenfoqué. Una vez que lo pongamos, voy a apretar el opresor y debe de irse acomodando solo. Si la parte plana está aquí derecho, debe de sentirse cuando ya el tornillo toca la parte plana, porque esta parte de aquí va a haber un ligero movimiento hacia la izquierda o a la derecha para acomodarse. Voy a proceder a oprimir, a apretar el opresor para que ya quede completamente armado lo de arriba y ya no quede absolutamente nada pendiente. Bueno, parece que quedó. Aquí le puedo apretar con toda mi gana y no hay problema. Ya el devanador ya quedó puesto. Bien, vamos a ver esto, veo que se mueve. Voy a cerciorarme de que la parte plana haya coincidido bien. Pero ahí está, no hay problema, esta parte debe de moverse. Mientras que no se mueva el perno este, miren, si se mueve, ahí se está moviendo un poquito. Quiere decir que el tornillo no coincidió con la parte plana, así que voy a hacer que coincida con la parte plana para que ya quede fijo. Bien, el devanador ya quedó bien puesto. Esta parte es un poco móvil, no se preocupen, ya quedó fijo. Ahí da vuelta cuando le doy vuelta al volante, ya quedó bien. Ahora si todo de aquí ya quedó saldado, vamos ahora a poner el tirahilo. El tirahilo no tiene esta pieza del tirahilo, el perno este, que se puede retirar. No tiene ninguna parte plana, solamente tiene el rebaje ese. El rebaje ese es donde debe de coincidir el tornillo este, que es el que sujeta al tirahilo, al tambor. Y el tirahilo debe de tener puesta ahorita déjenme acomodarlo, es esta pieza, debe tener acomodada esta pieza así. Y ahora lo que tenemos que hacer es agarrar el tirahilo y montarlo en su lugar. Así es que esa parte de aquí, esta parte de aquí es la que va a entrar acá. Déjenme ver, creo que lo puse al revés. Déjenme ver ahorita les digo. Sí, lo había puesto al revés. Esta parte de aquí es la más angosta, la más pequeña, mientras que esta es más larga.
La parte más pequeña es la que va arriba. Ok, ahora sí, vamos a meter este dentro del tambor, dentro de esta pieza, ahí en el orificio ese que está aquí. Y esta parte de plástico va metida en el perno este de aquí. Recuerden que después llevó un segurito que hay que poner. Así que lo ponemos al mismo tiempo en ambos lugares. A ver, dejen enfocarme. Lo ponemos en ambos lugares. Y entonces, con un poco de paciencia, lo empujamos. Vamos empujando arriba y abajo, arriba, arriba y acá, arriba. En la parte plástica y también en el perno este. Y tal vez con unos golpecitos leves, no muy fuertes. Hay que ayudarle para que se vaya metiendo. Ahí entró. Y ahora vamos acá también. Lo metemos al parejo. Y entonces ahora voy a ayudarme con mis dos manos, ya que lo metí en ambos lugares. Voy a ayudarme con mis dos manos para terminar de empujarlo. Y entonces voy a apretar el opresor este para que quede fijo. Bien, ya puse la pieza al tirahilo y ya apreté el tornillo. Ahora sí, voy a mostrarles algo. Al ponerse, debe de asegurarse de que este tirahilo no tenga juegos de allá para acá y que tenga libertad de movimiento. Si yo le hago así, debe de caer solo. Debe de caer solo. Si yo lo muevo así, debe de tener libertad de movimiento, pero no solamente en una sola área, sino en todo momento. En todo momento debe tener esa libertad de movimiento y no debe de quedar pegado. Aquí queda pegado porque se mete en un lugar donde no debe. Pero miren, debe tener libertad de movimiento también ahí. O sea, deben de hacerle así y que se regrese. Aquí no se regresa porque se mete aquí en este lugar que lo detiene. Pero fuera de ahí se mueve con libertad. Lo hacemos así y ahora se mueve con libertad también. Lo hacemos para arriba y debe de moverse con libertad también. Si no se mueve con libertad, quiere decir que quedó muy apretado. Y entonces lo que va a pasar es que se va a quebrar cuando trabaje la máquina. Me cercioro que todo quede bien, todo quedó bien. Ahora voy a poner el segurito que lleva aquí. Es un segurito en forma de herradura que lleva allí. Lo quitamos, hay que ponerlo otra vez. Ya puse el segurito. Ya lo puse. Ahora lo que voy a hacer es poner el vibrador. El vibrador viene siendo esta parte. Cuando vayan poniendo las piezas deben de irlas poniendo limpias y también irlas lubricando. Así que voy a lubricar también el tirahilo que no le puse aceite. Voy a poner aceite también aquí y después pongo el vibrador. El vibrador va junto. El vibrador va junto con el perno este excéntrico y junto con la gotita de agua. Yo le llamo gotita de agua a esta pieza porque tiene o lagrimita, pues, porque tiene forma de lagrimita o forma de gota de agua. Bien, todo eso va junto y el tornillo que sujeta, ese tornillo que es el que sujeta a esta pieza en el vibrador. Así es que voy a poner aceite primero al tirahilo porque no le puse. Ya le había puesto aceite ahí, pero lo voy a poner otra vez. Aceite al tirahilo. Ahí está. Ya lo lubriqué. Ahora lo que voy a hacer es poner. Debe de estar metido al poner. Debe de ir aquí, ¿no? Ya lo puse. Ahora recuerden que le puse marcas. Le puse marcas y también le puse marcas acá para reconocer el lugar exacto donde estaba cuando lo retiré y ponerlo exactamente donde estaba anteriormente.
El problema es que aquí tiene otras marcas, que mira, aquí tiene una marca acá y la marca de acá también. Las marcas que yo pongo siempre están en la orillita, por lo tanto estas son mis marcas. Así es que, bien, ya entró. Ahora voy a poner el vibrador en la parte esta del perno y voy a lubricar el vibrador antes de ponerlo. Bien, ahora voy a poner el vibrador con esta parte apuntando para acá y lo ponemos, fíjense bien, el perno este debe de entrar en este orificio. Y va para arriba. Voy a ocupar mis dos manos, yo creo, para empujarlo, porque miren, voy a ocupar mis dos manos, porque todavía no, miren, todavía no es tiempo de que fije. Voy a ocupar mis dos manos, porque todavía no es tiempo de que fije este. Necesito mis dos manos, uno para detener el perno y otro para empujar al vibrador hacia arriba para que entre al poste este. Ok, voy a ocupar mis dos manos como les dije. Bien, ya lo puse. Ahora para poder trabajar un poco más a gusto, porque voy a poner la gotita de agua, voy a fijar un poco esto. Parece que se dio vuelta. Voy a darle vuelta al perno porque se mal acomodó. Y una vez que le dé vuelta voy a atornillarlo para poder trabajar. Voy a poder, disculpen que me desenfoque. Una vez atornillado, voy a atornillar un poco para poder seguir trabajando. Se mueve mucho el celular, ni modo. Bien, ya apreté el opresor este para que sujete al eje excéntrico, al perno excéntrico. Y las marcas que puse deben de coincidir con las marcas que puse en el chasis. Ahí están. Para que quede exactamente como estaba anteriormente. Ahora voy a poner la gotita de agua. Este es el vibrador que ya está puesto. La gotita de agua es esta, o la lagrimita es esta. Fíjense bien, esta pieza no está en línea con esta colita que tiene la gotita de agua. No está en línea, sino que está a cierto grado de inclinación. Bien, cuando yo la ponga, si la pongo así, debo de tener cuidado, ¿no? Debo de ponerla de tal forma que el tornillo este yo me quede a la vista todo el tiempo, de tal forma que lo pueda yo apretar en el lugar, en el momento apropiado. Por ejemplo, lo voy a poner de esta forma. Y al momento de ponerla, después de que pongo la gotita, debo de mover el volante para que el tiraílo quede escondido detrás detrás del vibrador. El tornillo este, el perno este del tiraílo con el cual va fijo el tiraílo al tambor, lo pongo en esa dirección para entonces apoyar el vibrador, apoyarlo en ese tornillo, ok, en ese perno. Y una vez que queda apoyado en ese perno, entonces coloco la gota de agua y muevo la gota de agua de tal forma que, fíjense bien lo que hice, se movió el vibrador. A ver, ahí, fíjense bien, ahí se movió el vibrador. Ok, voy a regresarlo hasta que pegue otra vez. Y cuando pega el vibrador en el perno, es momento de apretar el tornillo. Hay veces que no me queda de una forma accesible, lo que tengo que hacer es voltearlo patas para arriba. Si no queda de una forma accesible el tornillo para estar apretándolo, entonces lo volteo para que quede accesible, porque si no puede quedar metido hacia allá y no voy a poder apretarlo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Allí es momento de apretar ese perno. Voy a apretarlo con mis dos manos.
Una vez que se aprieta el tornillo que sujeta a la gotita de agua, esta debe de permitir que el vibrador se mueva izquierda a derecha. Si no lo permite y queda demasiado ahorcado, entonces al momento de trabajar zigzag la máquina, es probable que esta pieza se niegue a mover y va a dañar el portadisco o va a dañar el disco en el caso de las máquinas facilitas. Bien, entonces ya que me aseguro de eso, entonces sí, si está muy apretado, tengo que bajar un pelito de distancia la gotita de agua para que tenga mayor libertad. Siempre debe tener libertad de movimiento esta pieza. Ahora voy a ponerle el tornillo, esta pieza, la varilla esta que va hasta el portadisco, que es la que tiene el resorte aquel, que ya la pusimos. Esta pieza es que baja hacia allá y tiene un resorte que ya lo miramos cómo se pone. Ya eso ya es pasado. Bien, esta pieza que llega hasta el portadisco, hay que ponerle el tornillito que la sujeta acá. Y aquí hay que tener cuidado porque si la ponen muy abajito, esta pieza puede ahorcar a la pieza de plástico e impedir que el vibrador se mueva. Por lo cual cuando lo pongan, traten de mantenerlo hacia arriba para que no ahorque a la pieza plástica del vibrador. Y cuidando de que esta pieza, este perno de aquí, que sujeta este cuadrito, no se bote porque es muy fácil de botarse. Está nada más sobrepuesto y si lo jalo mucho para arriba, o sea que está metido a presión, pero ya con el tiempo se abollan y suelen salirse hacia arriba si lo jalo mucho hacia arriba. Debo de cuidar ese detalle también. Ahora voy a ponerle el tornillo que sujeta a esta pieza. Voy a poner el tornillo que sujeta a esta pieza, que viene siendo el tornillo este que tengo aquí. Bien, lo voy a poner. Una vez que lo ponen, ya quedó apretado, debe de quedar de tal forma que no quede ahorcado, para que, fíjense bien, debe hacer este movimiento con libertad, para que al momento de ponerle en zigzag, el vibrador se mueva de izquierda a derecha con toda libertad. Miren, el vibrador debe de moverse con toda libertad cuando la tengan en zigzag. Si no la tienen en zigzag, no se va a mover. Ahí se va, miren. Ahí ver ahí. Recuerden que esta pieza se movió, no sé dónde está el zigzag ahora, por eso ahí la dificultad. Y ahora tengo que darle hasta que localice el zigzag. Ahí está ya zigzagueando, ¿lo ven? Parece ser que allí es el zigzag. Bien, el caso que quede con libertad. Ya después vemos eso del zigzag y acomodar los bordados, acomodar esta pieza para que ya indique lo que la máquina debe de hacer. Recuerden que esta pieza se zafó y hay que acomodarla bien. Bien, ahora ya una vez que se hace eso, lo que hay que hacer es poner el buje de la barra aguja, que viene siendo este de aquí. Este de aquí tiene un tornillito que es este con el cual se aprieta la barra aguja. Hay que lubricarla también. Hay que lubricarla, ya lubricamos. Y esta pieza la vamos a poner en el orificio que tiene la biela barra aguja. Le di vuelta porque miren, debe estar expuesta porque ahí se oculta, perdón, ahí se oculta pero sale y ahí se mira la luz. Entonces debo de ponerlo allí. Y nada más va sobrepuesto, lo metemos allí y es todo. Con el tornillo opresor que quede vista hacia acá, hacia el frente. Ahora lo que hay que hacer es ponerle la barra aguja. Recuerden que la barra aguja tenía dos rayitas. Esas dos rayitas las tenía abajo. Cuando las ponga, recordemos que la rayita de arriba
es para poner la barra aguja, mientras que la rayita de abajo es para poner a tiempo la máquina. Así es que ahora voy a lubricar la barra aguja. Voy a lubricar la barra aguja. Y después de lubricada, entonces sí, vamos a poner la barra aguja en el vibrador. En el vibrador viene y debe de entrar allí debe de entrar aquí en el buje barra aguja, y una vez que entra debe de entrar ahora aquí también en el buje que está aquí en esta parte, y una vez que entra ahora sí vamos a bajar y vamos a hacer que la barra aguja, que la biela barra aguja baje, a darle vuelta al volante. Le damos vuelta al volante hasta que la biela, hasta que el buje barra aguja, que es este, baje todo lo que tiene que bajar a su punto muerto inferior. Y ahí en ese punto entonces bajamos la barra aguja hasta que se asoman las dos rayitas. Las dos rayitas aquí están. Aquí está una, casi no se notan, yo sé. Aquí está una. Y aquí está la otra. Entonces subimos. Y cuando la rayita de arriba coincide con el buje este, ahí apretamos el tornillo del buje de la barra aguja, que es ese. Ok, pero también debo de cuidar que esta abertura de aquí, esta ranura que tiene aquí, este hueco que tiene aquí, quede frente a mí, y la ranura esta que tiene acá la barra aguja quede apuntando hacia allá, hacia la derecha. Esos dos requisitos debo de cuidar. Ahora sí, posiblemente no quede del todo derecho, pero ya cuando ponga la llave aguja y le ponga la muesca, la llave aguja, el tornillo tope, el guía hilo y todo eso, ya voy a poder acomodarla de una forma correcta, en la dirección correcta. Pero la altura debe de ser esa. Ahí debo de apretar el tornillo este tornillo. Voy a apretarlo mientras que detengo la barra aguja, porque si no lo hago, miren, se baja. Me van a disculpar, simplemente voy a acomodarlo otra vez y voy a apretar el tornillo opresor este para que ya se mantenga en su lugar. Ya apreté el tornillo este. Se mira muy oscuro, yo sé. Ni modo, pero ¿saben qué pieza es? Aquí estoy, no están ciegos. Y ahora rectifico que la rayita ya ha quedado al ras del buje este que está en el chasis, y ahí quedó al ras. A esa altura debe de quedar puesta la barra aguja. Ahora lo que tengo que hacer es ponerle la cuñita que lleva aquí, que es una cuñita muy pequeñita, deben de cuidarla de no perderla, para ponerla aquí. Ya lo he explicado en otras máquinas que he desarmado completamente. Tengo videos donde dice desarme y arme su máquina Singer Facilita. Es la misma, esta no es una máquina Singer Facilita, es una máquina Singer. No es modelo Facilita, pero es exactamente igual. Difieren en algunos detalles, como lo es todas las piezas estas que son extras que otras máquinas no tienen. Bien, ya puse la llave aguja debe de apuntar esta pieza. La mariposita, la llave aguja debe de quedar para allá. Y este orificio que está aquí de la llave aguja debe de coincidir con el orificio que tiene la barra aguja. Voy a subirlo hasta arriba. Ahí está el hoyito, miren. Debe de coincidir. Y al coincidir, entonces debo de aprovechar para ponerle el tornillo junto con su guía hilo que lleva aquí. Voy a apretar un poco la llave aguja porque miren, ahí está. Y aprieto el tornillito. ¿Para qué? Para que se mantenga en su lugar. Ahí está puesto otra vez en su lugar. Y no se me ande moviendo. Pues al momento de poner el tornillo voy a aflojarla para que se acomode bien la llave aguja a la altura que debe de llevar cuando ya ponga el tornillo. Bien, voy a ponerle el tornillo que es
Ahorita déjenme ubicar el tornillo y luego les digo. El tornillo es este y el guía hilo es este. Meto el guía hilo en el tornillo de esta forma. Y después de que ya lo pongo, después de que los pongo así, me llevo a ambos y los pongo aquí. Con esta parte, con esta colita de coche hacia acá, hacia este lado. La voy a poner. Ya puse el tornillo. Y mientras que pongan el tornillo, mantengan esta pieza recta para que se mantenga separadito de la llave aguja. Y además de sujetar el guía hilo, lo que hace el tornillo ya que entra es servir de tope para que la llave aguja quede a la altura, perdón, para que la aguja quede a la altura que debe de quedar cuando ya la pongo. Ahora lo que tengo que hacer es, ahora sí, poner los engranes de abajo y, perdón, antes de poner los engranes de abajo, vamos a rectificar posición de aguja, que ya es lo último, que ya vamos a entrar en la última fase. Prácticamente ya está armada la parte de acá, casi toda la parte de acá. Ahora vamos a entrar a la última fase, que es rectificar posición de aguja. Y después de rectificar posición de aguja, pues ya lo que nos faltaría es revisar. Se rectifica posición de aguja tanto en zigzag como en costura recta, tal y como en todas las máquinas Singer Facilita se rectifica. Y después de rectificar eso, ya procedemos a poner los engranes de abajo y a poner a tiempo la máquina. Así es que voy a proceder a poner la placa aguja. Y para eso debo de mover el gancho rotativo de tal forma que la punta del gancho se encuentre allá, en esa área, en este lugar. Porque si lo pongo aquí o en otro lugar, la aguja va a pegar en el gancho rotativo y no debe de pasar eso. Aquí hay un espacio abierto, debo de ponerla que esté con ese espacio abierto para allá, para que la aguja no pegue en ningún lado. El lugar más recomendable ahorita, aunque no estamos poniendo a tiempo la máquina todavía, es que la punta del gancho se encuentre abajo, justo abajo de los dientes. Ya después haremos el ajuste exacto. Ahorita nada más lo voy a poder mover si yo quiero, no es problema, no estoy poniendo a tiempo. Voy a revisar posición de aguja nada más. Pongo la placa aguja, ahora le pongo la aguja y comenzamos a rectificar. Recuerden que yo cuando puse el tornillo lo puse ahí se va al azar. Lo puse nada más sin saber qué posición llevaba. Solo para poder armar la máquina, nada más. Para armar esta pieza, una presentación nada más. Pero no es que quede en esa posición. La posición que debe de quedar la va a indicar ya cuando la aguja cuando tenga puesta la aguja y la ponga en zigzag la máquina, para que poder rectificar qué tan distante pasa la aguja con respecto al margen izquierdo y margen derecho de la ranura de la placa aguja. Para poner la aguja y rectificar posición de aguja, usen una aguja nueva, porque si usan una aguja que está de desconfianza, van a tener muchos fallos. Esta aguja es una aguja más corriente que un perro callejero. Y esta aguja no me sirve para poner a tiempo la máquina y todo eso porque me da muchos fallos. Bien, ya puse la aguja y si veo que la aguja pega en la placa. Por lo cual voy a aflojar el tornillo. Este tornillo, y ahora sí voy a proceder, como siempre lo hago, a empujar la llave aguja hacia el lado izquierdo para que quede en su lugar. Y si no queda en su lugar, y una vez que quede en su lugar, voy a apretar el tornillo para que ya se mantenga fijo. El tornillo el que pusimos hace rato, no se les olvide, el que va aquí. Bien, voy a aflojarlo y voy a acomodar la aguja en su lugar. En estos casos yo les sugiero que no se la quieran pasar de listos, sino que no se brinquen los videos, sino que sigan con lujo de detalle cada paso que yo doy.
Porque un despistado me va a querer preguntar alguna estupidez que ya se dio en el video y no quiero que hagan eso. Pregúntenme cosas que ya vi, cosas que no ven ustedes, pero no cosas que no siguen, cosas que que con desvergüenza se les pasa porque saltan el video. Bien, ya le moví un poco la aguja, ya vieron cómo. Y ahora vemos que está con un poco de luz al lado derecho la aguja. Por lo cual ahora sí voy a apretar el tornillo que aflojé para ver cómo quedó. Y entonces con el tornillo apretado voy a mover en zigzag la máquina para saber qué tan distante quedó en ambas orillas, como siempre lo hago. Ya apreté el tornillo y vemos que la aguja roza un poco al lado derecho y tiene una pequeñita luz. Vamos a ver ahora cuando le toque zigzaguear. Ahorita no sé ni dónde la tengo la máquina, si la tengo en zigzag o la tengo en qué bordado estará, pero tarde o temprano va a querer moverse para el lado izquierdo. Y si no se mueve, entonces tengo que moverle aquí hasta que se acomode. A ver, aquí voy a saber dónde está. Aquí, perdón, miren. Cuando esta pieza gira para acá, cuando esta pieza gira a la derecha, esta pieza debe de moverse a la derecha. Si yo esta pieza la giro a la izquierda, esta pieza debe moverse a la izquierda. Pero como está todo flojo ahorita, voy a guiarme, voy a moverlo todo hacia el lado izquierdo. Y una vez que ya lo muevo todo al lado izquierdo, entonces voy a checar. Cuando se mueve todo al lado izquierdo, lo que hace es costura recta. En el siguiente punto, cuando yo le doy todo hacia la... O sea, cuando yo le di, perdón, cuando yo giré toda la perilla hacia el lado derecho, de tal forma que ya no se puede mover más, allí debe de estar para coser en costura recta. Vamos a poner en costura, perdón. Vamos a mover en costura recta. Ahí la máquina debe coser recto. Si le hago para acá, va a seguir cosiendo costura recta. Pero en el siguiente, perdón, es aquí en esta posición, ¿no? Pero si yo lo muevo un poco hacia el lado izquierdo, al siguiente paso, entonces ya deberá coser en zigzag. Por lo tanto, voy a colocarlo en zigzag y vamos a hacer que la máquina zigzaguee. Ahí zigzagueó la aguja ya. Zigzagueó la aguja, pero ahí pega en la placa aguja. Por lo cual voy a aflojar el tornillo voy a volver a golpear ahora hacia el lado derecho para que se centre y no pegue en la placa aguja, sino que pase por el margen izquierdo dejando un pequeño espacio. Aflojé el tornillo Ay, me canso de decirles qué tornillo aflojo, dónde está, cómo se afloja. Y ahora ya golpeé la barra aguja un poquito, la moví, ya la coloqué, que no pegue, sino que pase con cierta libertad. Y ahora sí le doy. Y cuando le toque zigzaguear al lado derecho, según yo la puse en zigzag, hay que ver por qué no quiere zigzaguear la máquina. Tengo que corregir eso. Posiblemente quedó muy apretado acá. Y al quedar muy apretado, el resorte no alcanza a moverlo. Y por eso no zigzaguea, porque quedó muy ahorcado. Ya sea que haya quedado muy ahorcado acá o muy ahorcado aquí. Ambas cosas debo de solucionarlas. Déjenme revisar dónde quedó ahorcado para luego proceder a continuar corrigiendo. Bien, aquí el problema era que estaba ahorcado acá. Esta piecita estaba más abajito, y al estar más abajito, la carterita pegaba con la parte plástica. Cada vez que yo afloje el tornillo para acomodar posición de aguja, tengo que mantener levantada la pieza mientras que aprieto el tornillo, porque si no se baja y al bajarse vuelve a pegar en la parte plástica, y al pegar en la parte plástica entonces ya ahorca el movimiento.
Ya lo hice y ya puede zigzaguearla. Cuando se hace esto, debe de moverse con libertad de esta forma. Bien, ahora aquí hay un problema. Ya que se logró eso, ya la máquina zigzaguea. Pero hay un problema aquí que hay que saber resolver. La máquina zigzaguea. Tiene dos problemas aquí. Primero, que la barra aguja baja y hace este movimiento de barrido, de péndulo, y no debe de hacer ese movimiento de péndulo. Debe de picar así limpiamente en ambos lados. Limpiamente. Sin hacer un recorrido así de péndulo ni para allá ni para acá tampoco. Debe de ser un movimiento limpio. Limpio en ambos lados. Bien. Y aparte del movimiento de péndulo, vemos que ya por más que le recorrí aquí, ya la recorrí todo lo que pude al lado derecho y ya topa en el topecito que tiene esta pieza, y aún así la barra y aún así la aguja no se desplaza mucho, sigue rozando al lado al margen izquierdo la aguja de la placa aguja, y queda mucha libertad al lado derecho, ¿lo ven? Queda mucha libertad aquí y aquí pasa rozando apenas la placa aguja y la ranura, y no debe de ser así. ¿Qué es lo que sucede? Como este perno ya viene marcado acá, esta pieza, el perno hay que rectificar porque, miren, aquí está el error, es un error mío. Me confundí con la marca, no recordaba, no miré bien la marca. Y esta es mi marca. Como ya tenía otra marca, acá me confundí, pero esta es la marca que yo puse. Ahora, al ponerlo, yo hice esta otra marca acá en el chasis. ¿Ven? Ahí está la marquita. Porque esta parte de aquí debe de coincidir con esta parte de acá, y la puse totalmente al revés, la puse 180 grados. Entonces tengo que volver a aflojar aquí y volver a aflojar la lagrimita, aflojar el opresor que lleva aquí para girar el perno de esta forma que esta parte quede que coincida aquí con este lugar. Una vez que ya logre eso, como es un excéntrico, entonces al hacer el excéntrico lo que va a hacer es que va a girar, va a hacer que la barra aguja se desplace más hacia el lado derecho, por lo cual la posición de aguja ya se va a poder corregir. Por eso es muy importante dejar marcas allí. Voy a proceder a hacerlo. Primero aflojé el tornillo para que permita que el perno se desplace sin ningún problema, sin que la lagrimita sea que entorpezca el movimiento. Ahora voy a aflojar el opresor y voy a girar el perno. Ya giré el perno, hice que quedara en el lugar donde debe de estar, que coincidiera con la marca que yo puse en el chasis. Ahora sí voy a apretar el opresor que sujeta al perno, el opresor que lleva aquí. No ocupa que lo vean, ya 1000 veces ya se los he enseñado. Ahora voy a apretar la lagrimita igual, lo acerco al vibrador y empujo el vibrador, y cuando ya llegó el vibrador al tope, suelto el vibrador y aprieto el perno, el tornillo. Ya apreté la lagrimita, rectifico que tenga, la lagrimita ya la apreté, rectifico que tenga libertad de movimiento el vibrador, y ahora vamos a observar la posición de la aguja para ver si se corrigió. Vemos que ahora ya quedó más desplazado hacia el lado derecho. Incluso ahora pega. Miren, ya me estaban chocando la aguja. Por lo cual es de esperarse que ahora sí, cuando zigzaguea al lado izquierdo, ya pueda corregir la posición de la aguja, aflojando el tornillo y desplazándolo hacia el lado derecho, como ya lo he hecho otras veces. Bien, aprieto el tornillo donde yo creo que debe de ir. Aprieto el tornillo después de que ya muevo la barra aguja, y la aguja queda donde yo creo que debe de ir, de tal forma que tenga libertad
al zigzaguear al lado izquierdo con respecto al margen izquierdo de la placa aguja. Y ahora le doy, digo, donde creo, porque esto yo lo voy a determinar cuando ya zigzaguea al lado derecho. Vemos que al lado derecho tiene muy poca libertad, pero ya tiene libertad. Eso es ganancia. Quiere decir que ahorita que lo tengo zigzagueando al lado izquierdo, voy a aflojar el tornillo, voy a acercarlo un poquito más hacia el lado izquierdo para que pase de una manera equidistante en ambos lados. Bien, ahora le doy al zigzag y veo que ya queda de una forma equidistante, aunque cucharea, pero el cuchareo es otro problema. Vemos, cuidamos que primeramente pase de una forma equidistante en ambos lados para que la aguja no pegue en ninguno de los dos márgenes. Y ahora ya quedó, digamos que ya quedó. Ahora vamos a corregir el cuchareo. Lo del cuchareo yo le llamo cuchareo o balanceo. Cuchareo le llamo porque cuando agarra la cuchara uno hace este movimiento. Nunca mete la cuchara uno y la deja ahí, sino que hace esto uno. Mete la cuchara en el plato y hace esto. Es un movimiento de péndulo que no debe de existir. ¿Qué es lo que pasa? Este portadisco tiene discos. Todas estas partes son, digamos que son discos. Cada uno de ellos es para una función de la máquina. Y lo que hace cada bordo de estos es empujar a esta pieza hacia acá, moviendo esta pieza, por lo tanto moviendo la barra aguja, haciendo que la aguja zigzaguee en el momento oportuno. Bien, cuando la pieza ahí está en el zigzag, cuando la pieza esta está en la parte más alta de esa lomita, de ese cerrito, a eso yo le llamo cresta, y a lo de abajo, a la parte honda, le llamo valle. Cuando está en la parte de la cresta, lo que hace es que empuja la pieza para acá, esta pieza empuja a esta pieza para acá, y al empujar esta pieza para acá, lo que se hace al palanquearse aquí hay un movimiento de palanca, lo que hace es este movimiento. Cuando empuja la pieza para acá, le empuja para acá, perdón, aquí, vamos a poner atención aquí. Cuando esta pieza se empuja para acá, entonces esta pieza hace palanca aquí y entonces se empuja, esta pieza de aquí se va hacia el lado izquierdo. Veámoslo así, miren. Ahí esta pieza jaló hacia el lado izquierdo y al jalar hacia el lado izquierdo hace palanca aquí, entonces la pieza se desplaza para acá. Pero al desplazarse para acá, hace palanca aquí, entonces la barra aguja se desplaza para el lado derecho. Pero si yo le hago este movimiento, ahora que esta pieza se desplazó para el lado izquierdo, esta pieza se desplazó al lado izquierdo, esta pieza de acá, al tener una palanca aquí, se desplaza para el lado derecho. Al desplazarse aquí al lado derecho, entonces acá abajo hace otra palanca que se desplaza hacia el lado izquierdo. De tal forma que cuando aquí se desplaza al lado izquierdo, termina la aguja moviéndose hacia el lado izquierdo. Y cuando esta pieza se desplaza hacia el lado derecho, ya se desplazó hacia el lado derecho, termina desplazándose la aguja hacia el lado derecho. Ok, el asunto está en que ya lo he explicado otras veces. Cuando el seguidor del disco, que es esa pieza que está recargado al disco, se baja a destiempo, es cuando sucede ese cuchareo. Por lo cual yo voy a aflojar el opresor este que está aquí y el opresor este que está aquí. Para esta pieza es móvil, se puede desplazar a la izquierda o a la derecha. Para al desplazar a la izquierda o a la derecha, yo pueda corregir ese desplazamiento adelantado que tiene y se pueda corregir ese cuchareo. Ya lo he hecho muchas veces. Ahora vamos a ver. Aquí la aguja subió el seguidor del disco, que es este, subió a la cresta. Ahí la ven, subió a la cresta. Y si yo le sigo dando, aquí en este momento es cuando baja de la cresta y se va al valle, y entonces pica al lado izquierdo. Cuando pica al lado izquierdo,
corresponde que el seguidor del disco esté en el valle. Está en la parte profunda, ahí está en la parte profunda. Ahí está en la parte profunda. Ok. Cuando vuelvo a subir a la cresta como aquí, la aguja se va a desplazar al lado izquierdo. Ok, vamos a ver. Ahí está en el valle. Acá está en la cresta. Cuando va subiendo hacia la cresta, es cuando hace ese movimiento. ¿Qué es lo que debo de hacer? Debo de hacer que suba a la cresta. Fíjense bien. Aquí pica en la cresta. Y acá se baja al valle, el seguidor del disco. Ya se lo expliqué. Cuando va subiendo a la cresta es cuando hace este movimiento que se desplaza. Bien. ¿Qué es lo que debo de hacer? Hacer que se suba más rápido a la cresta. Que se suba antes de que se adelante a subirse a la cresta para que no haga ese cuchareo. O sea, que suba a la cresta antes de que la aguja baje. Para que la aguja no haga ese movimiento de péndulo en la ranura de la placa aguja, sino que lo haga arriba. Ok, entonces lo que tengo que hacer es, si aquí está subiendo a la cresta y es cuando cucharea, entonces voy a desplazar esta pieza hacia el lado derecho para que termine de subir a la cresta y se elimine ese movimiento de péndulo, por lo cual voy a aflojar los opresores y voy a empujarlo hacia el lado derecho, y una vez que lo empuje hacia el lado derecho, un poquitito, no mucho, voy a apretar los tornillos otra vez. Ya aflojé los tornillos y la palanca esta la retrocedo hacia costura recta para que el seguidor del disco deje de estar encima del portadisco y que no me interfiera en el movimiento que yo voy a hacer. Entonces lo que tengo que hacer es desplazar hacia el lado derecho que damos, creo. Si no se me olvida el rollo, es desplazar hacia el lado derecho. Voy a ocupar mis dos manos. Ahí se desplazó ya, yo lo sentí. Ustedes no lo van a ver porque el movimiento es mínimo, pero ya lo desplacé. Ahora lo siento con la mano cuando ya gira, cuando ya se mueve. No esperen ver que gira como si fuera un motor encendido, no, tampoco, no exageren. El movimiento es imperceptible a veces, pero se siente en la mano cuando ya se desplaza. Ok, ahora la vuelvo a poner en zigzag. Y ahora vamos a ver si el movimiento de péndulo se corrigió. Vemos que aquí ya se corrigió el movimiento de péndulo, ¿lo ven? Hay veces que al girarlo, lo giro demasiado y entonces el péndulo se invierte. El movimiento de péndulo se invierte. En lugar de hacer esto, hace esto. O sea que pica y rasga. Pica y rasga hacia el lado izquierdo. Ahorita el movimiento lo hacía así. Lo hacía así. Si yo me voy de paso, entonces el movimiento lo va a hacer así. Y yo debo de ser exacto en mis movimientos para que no pase eso. Ahí vemos que ya, miren. Mira, ahí todavía se desplaza un poco hacia el lado derecho la aguja, ¿lo ven? Tiene un ligero movimiento de péndulo. Entonces, todavía, ¿por qué tiene ese movimiento de péndulo? Porque aquí ya quiere bajar, el seguidor del disco quiere bajar ya hacia el valle. Entonces ahora voy a desplazarlo un poco más a la izquierda para que no baje antes de tiempo y ese pequeño movimiento de péndulo también desaparezca. Voy a hacer el mismo trabajo, hago esto así para que todo se desplace para acá, aflojo los tornillos y voy a desplazar un poco más hacia el lado izquierdo hasta que quede exacto. Si se me va de paso, pues entonces lo giro al lado derecho, así hasta que quede perfecto. Pero ahorita requiere desplazar al lado izquierdo acorde con los principios de cresta y valle que ya les he enseñado. Bien, ya lo giré otra vez un poquito. Son movimientos imperceptibles que apenas lo van a sentir. Háganlo con sus dos manos, apoyándose con una mano aquí al lado izquierdo y otra mano al lado derecho. ¿Por qué? Porque si lo hace con una mano el movimiento es más torpe y pueden desplazarlo demasiado y va a ser un show para colocarlo en su lugar. Así es que con las dos manos, con una mano
se apoyan a la otra para que el movimiento sea más micrométrico, vaya, para que se haga con más cuidado. Son movimientos micrométricos que van a realizar, movimientos imperceptibles pero que se dan. Ahora vamos a probar otra vez, la pongo en zigzag y entonces la probamos y vemos ahora qué tal, hasta que el movimiento sea perfecto. Ahí sale, la aguja entra de una forma limpia, sale de una forma limpia, entra de una forma limpia, sale de una forma limpia, entra limpio, sale limpio, entra limpio, sale limpio, por lo cual decimos que ya el movimiento de péndulo quedó corregido. Apreté los tornillos del portadisco para que quedara fijo. Los tornillos los apreté bien bien. Y no apreten de exagerado porque estas piezas de plástico la van a romper. Es lo suficiente. Ustedes van a sentir cuando ya queda fijo. Ok, ahora vamos a rectificar posición de aguja. Ahí está bien ambos lados. Ahora, ya que coloqué la máquina en zigzag y sabemos que allí está el zigzag, entonces miren, según yo, girándola todo al lado derecho, en la segunda, después de eso, el tope consideraría la primera posición. La segunda posición la consideraría con el siguiente movimiento porque se siente el movimiento cuando sientes que dice, ah, aquí llegó ya. Porque son pasos que se dan aquí según la altura de esta pieza. Son pasos que se dan. Y cada vez que esta pieza, el perno este que va hasta el fondo, se deposita en uno de esos escalones, se siente acá. Lo van a sentir acá. Entonces le di el segundo paso y no correspondía. Yo lo que hice fue entonces ahora girarlo todo hacia el lado izquierdo. Lo giré, perdón, le di vuelta hacia el lado derecho hasta que topó, hasta que ya no pudo dar vuelta más. Y entonces lo retrocedí un paso y allí fue ya el zigzag. Si allí fue el zigzag, entonces es momento de colocar esta pieza indicando el zigzag. Si se fijan, esta pieza está totalmente desplazada hacia el lado derecho acá, por lo cual lo que yo voy a hacer es retroceder todo para acá y vamos a poner ahí está, todo a la izquierda. Y cuando ya está todo a la izquierda, vamos a meter este aquí y vamos a girarle esperando que ya entre. Y una vez que entró, ahí está, este ya se desplazó todo hacia la izquierda. Y en su posición final, cuando ya no gira más esto, entonces debe llegar al tope donde cose en recto. Debe de llegar al tope, esta marca deben de llegar al tope indicando la costura recta, porque este está al lado izquierdo, ¿lo ven? Ya llegó todo, se desplazó todo hacia el lado izquierdo, por lo tanto va a indicarme aquí. Ahora si yo le doy para acá, se desplaza al siguiente paso y en el siguiente paso me debe indicar el zigzag o el siguiente bordado y así sucesivamente. Entonces podemos ver que esto está coordinado de una forma tal, déjenme ver, parece ser que aquí el último diente, al igual que acá, el último diente de aquí, porque tiene una parte, aquí se suspenden los dientes y comienza acá de este lado. Entonces el último diente de aquí corresponde con el último diente también de la pieza esta, porque esta también tiene dientes, ¿la ven? Esta pieza tiene dientes abajo. Entonces voy a hacer lo que coincidan para que quede perfectamente bien ubicado. ¿Qué voy a hacer? Voy a retroceder todo hacia el lado izquierdo y si es necesario aflojar aquí, voy a aflojar aquí para empujarlo para acá y que esta pieza se acomode de tal forma que el primer diente de aquí corresponda con el primer diente de acá, vaya, ¿sí?
O último diente, si lo miran si lo miran de esa perspectiva, de otra perspectiva, pues el último diente de acá con el último diente de acá y así. Bien, no se me confundan. Espero que ahí está el último, miren, este es el último dientito. Entonces el primer diente de acá debe de coincidir con este diente de acá. El diente de la izquierda, que está el último de la izquierda, o el primero de estos dientitos que están acá, abajo de esta pieza, debe de coincidir con el primero de acá. Y el último diente de acá, de esta parte, debe de coincidir con el último diente de acá también. Esperen que le pongo oscuridad también con mis dedos. Así que vamos a corregir eso. Tuve que aflojar el tornillo este para desplazar la pieza para acá y que me dé libertad de que los dientes se muevan y acomodarlo en su lugar. Veanlo cómo quedó. Voy a tratar de enfocar lo máximo posible. Como es color negro, ahí quedó. Ahora acerco esta pieza para allá y ahí ya queda totalmente adherido un engrane al otro. Este es un engrane como de sierrita que tiene esta pieza abajo y el otro es un engrane redondo, interrumpido por un hueco allí. Esa interrupción es el principio y final. Así es que espero que quede bien enfocadito. Una vez logrado eso, voy a apretar aquí y ahí queda. Bien, ya quedó colocado, ya apreté el tornillo. Ya apreté el tornillo empujando la pieza esta para allá para que los engranes queden cerca uno del otro. De esta forma que ya no se zafe nunca al darle vuelta. Entonces ahí está en costura recta. Creo que aquí es donde hace zigzag y costura recta, las dos cosas juntas. Ahora si lo pongo acá va a coser en recto y si lo pongo para acá va a coser en zigzag. Vamos a ver. Ahí está en recto porque está desplazado a la izquierda. Y si lo desplazo a la derecha debe de coser zigzag. No cose zigzag. Ok, vamos ahora a ver cómo es. Porque hay veces que, fíjense bien, ¿por qué hago esto? Porque hay máquinas que si ustedes en un solo lugar cosen recto y cosen zigzag. Hay máquinas que en un lugar cosen en recto y en otro lugar cosen zigzag. Así es que ahora voy a desplazarlo. Lo pongo en costura recta, lo tengo al tope, lo desplazo aquí el primer pasito, lo muevo en zigzag y vamos a ver qué tal cose. Y ahora, ay Dios, aquí está pegando otra vez. Déjenme ver qué es lo que pasa aquí. Porque mire, ahora la aguja pega. Déjenme corregir eso porque no debe de pasar. Es un asunto de coordinar los engranitos nada más y acomodar bien. Las posiciones las determina esta pieza de acá abajo también, vean. Primera posición, segunda posición. Ahí no queda ninguna posición. Ahí tampoco queda ninguna posición. Debe descansar ahí, o descansar ahí, o descansar ahí. Cada una tiene su descanso, ¿ven? Ok, correcto. Entonces, si ustedes no lo dejan en su lugar, si lo dejo ahí, no hay ninguna posición. Debe ser esta. Por lo tanto, ahí debe de coser en recto. Ahí cose en recto. Ahora, si yo lo desplazo esta pieza, que no quede, bueno, disculpen la palabra, cuando era niño que jugábamos a los volados y que la moneda no quedaba tirada, no quedaba recostada en el suelo, de una forma o de la otra, sino que quedaba así por alguna piedra o alguna hendidura, decíamos, disculpen la palabra, decíamos, cayó cagando. Decíamos, cayó cagando la moneda. Entonces son términos de rancho que usábamos antes, disculpen la palabra, cayó cagando, decíamos. Entonces, aquí también cuando no cae bien, que cae cagando ahí, entonces, pues sí, la defeca. Entonces dice que no está en la posición correcta. Lo hacemos, si lo pongo para acá, yo siento que no cae en el descanso completo. Ahí ya cayó en el descanso. Ahí es la primera posición, ahí cose recto. Si yo le pongo en zigzag ahí, se va a desfasar. Yo no debo de coser en zigzag ahí porque voy a quebrar la aguja. No debe de ser así. Entonces ahora debo de moverlo hacia la segunda posición para que entonces yo pueda coser en recto o bien coser en zigzag.
ya con la posición correcta de la aguja. Bien, ahora vamos a ver si le cambio de posición. Me va a hacer ahora esa puntada invisible, que es la puntada invisible que está aquí indicada en el siguiente paso. Ok, ahora lo que sigue, vamos a checar posición de aguja, vamos a regresar otra vez a la posición original, ahí donde hacía zigzag. A ver, ahí, ¿qué pasó ahí? A ver, disculpen. Está haciendo zigzag. Vamos a regresar ahora, posición de aguja en recto, allí. Y ahora vamos a ponerle en postura recta. Vamos a ponerle en postura recta y vamos a revisar posición de aguja. Este es hacia el lado izquierdo, al lado derecho. Ahí se desplazó al lado derecho la aguja, y al lado izquierdo, si lo desplazo al lado derecho, se desplaza al lado derecho. Lado derecho, centro, izquierda. Ahí debe desplazarse al lado izquierdo, pero no se desplaza al lado izquierdo. Para lograr acomodar esta posición de aguja, ya les dije, cuando la armamos, les hice ver que tenía yo que desplazar. Aquí va a ser un problema. ¿Por qué? Porque tengo que desplazar esta pieza hasta que se encuentre. Tengo que salirme de la posición costura recta hasta que me encuentre con esta pieza. Aflojo el tornillo, giro el excéntrico, el tornillo del medio tengo que aflojarlo para, con un desarmador delgado, mover esta pieza hacia acá, empujarlo hacia acá o hacia allá, para que la aguja se coloque en su posición correcta. Bien, pero ya llevo 1 hora de video grabada. Van a disculpar, se ha prolongado mucho el video por todos los detalles que ha habido. Es parte del proceso del aprendizaje. Vamos a suspender este video aquí. Yo pensaba que iba ya a grabar la última parte, pero hay muchos detallitos que ya he explicado. Pero vamos a suspenderlo aquí para que en el siguiente video podamos ya terminarlo, porque falta todavía poner a tiempo la máquina. Y después de eso, ya probar la máquina y todo eso. Y el tiempo se ha prolongado, esperando que tal vez surja algún otro detalle que me puede alargar más el video. No quisiera que se alargara 2 horas. Así es que suspendo el video aquí. Suscríbanse al canal, denle like, compartan el video, comenten, hagan comentarios propios. Si no, ya saben, los elimino. Suscríbanse al canal. Y ¿qué más? Toquen la campanita de las notificaciones y nos vemos en el próximo video, esperando que ahora sí, pues ahora sí ya podamos concluir con este proceso tan largo. Cuando se ponen en granes verticales es un proceso demasiado largo y más complejo, por lo mismo yo cobro más, porque es mucho el trabajo. Y aquí son muchos los detalles que se miran y ustedes tienen que tener paciencia. Si de veras les interesa aprender, tienen que tener paciencia y mirar los videos. Si no, pues váyanse al carajo, busquen por otro lado, ya les he dicho. Bien, así es que Dios les bendiga, hasta pronto. Bye, nos vemos en el próximo video.